Seguimos con la serie de ejercicios para continuar practicando el método de mallas. Como ya les había comentado, el método de mallas se aplica especialmente cuando nosotros consideramos a las mallas independientes de la red y tenemos a los circuitos que los circuitos conviene más agruparlos en serie. Tendremos aquí nuestra malla número 1 formado por este resistor, este capacitor, esta bobina con esta orientación, esta otra bobina con esta orientación. Bueno, la de aquí va hacia arriba, la de acá va hacia la derecha. Tenemos la malla 2 con esta bobina, este resistor, esta bobina, este capacitor, donde la malla va en el sentido de las manecillas del reloj. Bueno, en ambas mallas independientes de la red, 1, 2, las mallas están siendo recorridas en el sentido de las manecillas del reloj. Y eso se denota con la flecha de J1 y con la flecha de J2. Ahora, tenemos que estas dos bobinas se encuentran acopladas y esta sería una marca de polaridad y esta sería la otra marca de polaridad. Y también estas dos se encuentran acopladas, siendo esta la marca de polaridad y esta la marca de polaridad. ¿Qué más podemos decir? Este es el valor de la fuente. Recuerden, nosotros lo que hacemos es pasar de las senoides a los números complejos. Y de los temas anteriores y de la teoría que hemos desarrollado en el otro contenido que hemos visto en los anteriores videotutoriales, ya sabemos cuál es la relación entre las senoides y los números complejos. Entonces yo tengo esta senoide. ¿Cuál sería su relación con los números complejos? Entonces decimos, sería 15 raíz de 2 entre la raíz de 2. Y cis, ¿argumento de quién? Del ángulo que esté acompañando a 2t, pero no hay ningún ángulo acompañando a 2t. Por lo tanto, al pasar este número a esta cantidad que se encuentra expresada por medio de una senoide a los números complejos, equivaldría a ¿qué? A 15 cis de 0 grados, por lo que ya les comenté, porque es 15 por la raíz de 2 entre la raíz de 2, 15. Aquí no hay ningún ángulo que acompañe a 2t, 0. Y así de fácil es pasar las senoides al dominio, al pasar de las senoides a un número complejo. Ahora, nosotros sabemos que la impedancia de una bobina, expresado en términos de los números complejos, es igual a I de imaginario por la frecuencia angular omega por el valor en inductancia de la bobina. ¿Quién es la frecuencia angular omega? Pues es lo que esté aquí entre el seno y t, que es para este ejemplo, específicamente para este ejemplo es que es 2. Entonces ya sé el valor para este ejemplo de la frecuencia angular omega. Y la impedancia del capacitor a que es igual a 1 entre I, frecuencia angular omega, por C, siendo C el valor del capacitor. Considerando lo anterior, ya puedo expresar los valores de bobinas y capacitores en términos de los números complejos. Entonces, tenemos un 16avo de faradio y lo pongo aquí, entonces sería, aquí va un 16avo, aquí iría 2. 2 por un 16avo, un octavo. 1 entre un octavo es 8 y pasamos la i arriba como cambiando el signo, menos 8i. Ahora vamos con esta bobina, 6. 6 por 2, 12 con i, 12i. Vamos con esta. 4 por 2, 8 por la i, 8i. Vamos con esta. 12 por 2, 24 más por la i, 24i. Ya tenemos todas las bobinas. Faltan las mutuas. 2, para esta vale la impedancia mutua la inductancia mutua entre esta bobina y esta bobina vale 2 henries. Entonces su impedancia mutua es 2 por 2, 4, 4i. Y 1 por 2, 2i. Como ustedes se podrán dar cuenta, las bobinas han sido orientadas de tal manera que tengamos impedancias positivas. ¿Y eso por qué? Porque entre estas dos se han orientado las bobinas de tal manera, se han orientado las bobinas y eso queda denotado por los segmentos de recto orientado, de tal forma que en ambas bobinas pasamos primero por la bobina y después por la marca. Primero bobina, después marca. Primero bobina, después marca. Y aquí hemos orientado las bobinas entre este acoplamiento magnético de tal forma que también en ambas
se pasa primero por la bobina y después por la marca, en estas bobinas acopladas. Primero bobina, luego marca, primero bobina, luego marca. Y es así como tenemos impedancias mutuas positivas. Ahora, ya vemos... por último, las resistores es lo más sencillo, porque cuando nosotros lo pasamos al dominio de los números complejos, pasan directos. 4, 4. ¿Es el único resistor en este ejemplo? Sí, 4. Ahora sí, es el momento de aplicar las reglas que nos permiten obtener las impedancias propias e impedancias mutuas entre mallas. Empezaré con la impedancia propia de la malla 1, que es la Z1,1. Sería 4. ¿Hay algún otro resistor alrededor de la malla? No, se queda 4. Sería menos 8i, tengamos menos 8i, y decimos menos 8i más 12i, 4i. Ahora, sabemos que este es un positivo, y decimos, ¿sentido de la bobina coincide con el sentido de la malla? No. Ahora, ¿sentido de la otra bobina coincide con el sentido de la malla? No. Entonces tenemos no y no, o menos por menos, más 2 veces de 4i, entonces sería 8i. Entonces llevamos menos 8i más 12i, 4i. 4i más 8i, 12i. Y finalmente 8i más 20i. O si ustedes quieren verlo de una forma más ordenada, decimos... ¿Qué es lo que nos dice nuestra regla número 1 de impedancias propias de mallas? Recuerden, eso ya se lo tienen que saber de memoria. La regla número 1 de impedancia propia de mallas dice, se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla 1. ¿Qué elementos pertenecen a la malla 1? Este. Entonces sumamos como más 1 sus impedancias propias, no importando el sentido que tengan los elementos con respecto a la malla. Sería 4 menos 8i más 12i, sería 4 más 4i, más 8, 4 más 12i. Entonces, aplicando la regla número 1, tenemos un 4 más 12i. ¿Y qué dice la regla número 2? La regla número 2 dice... se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que ambos elementos pertenezcan a la malla. ¿Dónde aplica eso? Entre esta bobina y esta bobina. Ambos pertenecen a malla 1. Ya hemos orientado las bobinas de tal manera que en ambos se pasa primero por la bobina y después por la marca. Entonces sabemos que tenemos una impedancia positiva, 4i. Y la regla número 2 nos dice que vamos a sumar como más 2 o menos 2. Y ahora vamos a ver si es más 2 o si es como menos 2. Dice, ¿sentido de la bobina de 12i coincide con el sentido de la malla? No. ¿Sentido de la bobina de 8i coincide con el sentido de la malla? No. No coincide y no coincide. Sería menos por menos más. En este caso es más 2i. Más 2 por 4i, 8. 8i. Entonces subamos ese 8i a lo que ya obtuvimos por medio de aplicar la regla número 1, que es más 4 más 12i, y sería 4 más 12i más 8i, 4 más 20i. Esa es la impedancia propia de la malla número 1. Ahora vamos con la malla número 2. Y si aplicamos la regla número 1 de la impedancia propia de la malla número 2. ¿Qué dice la regla número 1 de la impedancia propia de malla? Dice, se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla. En este caso, la malla número 2. Entonces sería 8 más 24i menos 16 sería 8 más 8i y más 12i, 8 más 20i. Eso es lo que nos arroja el aplicar la regla número 1 de impedancia propia de malla, en este caso de malla 2. Ahora vamos con la regla número 2. Recuerden, la regla número 2 que dice, se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que ambos elementos, en este caso me refiero a las bobinas, pertenezcan a la malla. En este caso estamos hablando de la malla número 2, donde aplica entre esta y entre esta. Recuerden, se han orientado los elementos de tal manera
que la impedancia mutua entre esas bobinas sea positiva, porque en ambos se pasa primero por la bobina y después por la marca, primero por la bobina y después por la marca, entonces tenemos un más 2i. Y ahora vamos a saber si es más 2 o menos 2. Dice, sentido de la bobina de 24i coincide con J2, sí. Sentido de la bobina de 12i coincide con J2, sí. En ambos coincide, entonces sería más por más 2 veces 2i. Y nosotros ya sabíamos que teníamos para la malla 2 8 más 20i, entonces sería 8 más 20i más 4i. 8 más 24i. Ahora vamos con la impedancia, ahora vamos a obtener la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. Sabemos que tenemos 3 reglas para obtener impedancias mutuas entre mallas. ¿Qué dice la regla número 1? La regla número 1 dice que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elemento de este ejemplo pertenece a ambas mallas? Esta bobina. Y dice, ¿sentido de la bobina de 12i coincide con J2? Sí, coincide, sí. ¿Coincide con J1? No. Coincide y no coincide. Eso es un negativo. Entonces guardamos el menos 12i. Hay que guardarlo en la memoria. Bueno, en nuestra memoria. Menos 12i. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. ¿Y qué dice la regla número 2? Que se sumarán con más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambas bobinas pertenezcan a las dos mallas. Aquí aplicaría algo así. Tomen en cuenta que hayan impedancias mutuas entre pares de elementos o pares de bobinas de tal forma que las dos bobinas pertenezcan a las dos mallas. ¿Aplica aquí? Algunos dirían pero no es así porque miren, esta bobina solo pertenece a malla 1, esta bobina solamente pertenece a malla 2, se necesita que ambas bobinas pertenezcan a las dos mallas. Aquí no hay de ese tipo, porque yo necesitaría otra bobina aquí o otra bobina aquí acoplada con esta. Si no hay algo de ese estilo, de esa manera, simplemente no aplicamos la regla número 2, pero vamos con la regla número 3. ¿Y qué dice la regla número 3 de impedancias mutuas entre mallas? Que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla 2. ¿Dónde se aplicaría esto? Pues se aplica entre esta y entre esta y entre esta y entre esta. Aquí, para considerar la impedancia mutua entre este elemento y este elemento, este de aquí pertenece... A ver, espérenme, ya se me está pasando el tiempo y vamos a continuar en el próximo video tutorial con este ejercicio. Nos quedamos en la regla número 3 para saber la impedancia mutua entre las mallas.